Esta es una información muy interesante y sobre todo que compete a los trabajadores, a los asalariados y vamos a explicar esto. Primero, María Fernanda, bienvenida. Buenas tardes, Pablo, y a todos los usuarios de Noticias Caracol en Vivo. Los trabajadores que laboren domingos o festivos tendrán una novedad en sus próximos pagos y además se vienen cambios en el número de horas que se elaboran semanalmente. Se los vamos a explicar, Mafe, a continuación. Así es, Pablo, pues se tratan buenas noticias para cada uno de los trabajadores que están vinculados con un contrato formal, porque desde este fin de semana verán reflejado un aumento en sus próximos pagos. Un segundito, ahí porfa, Mafe, ayúdennos con las gráficas que precisamente nos van a ayudar a entender un poco. Bien. Exactamente, entonces ahí como lo estamos viendo en pantalla, a partir de este fin de semana el recargo dominical y también por festivos pasa del 80% al 90%, un ingreso extra que se verá si usted trabaja un festivo o el día de descanso obligatorio, que puede llegar a ser el domingo, en el caso de otras personas que el día de descanso obligatorio pues puede ser un martes, un miércoles, un jueves. En el caso en el que le toque trabajar ese día va a tener un recargo del 90%. Para el 1 de julio del 2027 va a llegar hasta el 100%. De otro lado, es importante mencionar que si usted trabaja los fines de semana, pero pues tiene que trabajar un festivo, este también va a tener ese recargo dominical estipulado en esa reforma. Va a beneficiar específicamente a 962.000 trabajadores de todo el país y ahí también estamos viendo a quienes se aplica. Recordar también esos contratos a los que aplica. El contrato a término indefinido, fijo, trabajo doméstico, el contrato de aprendizaje, así como manejo y confianza, mientras que no aplica a esos contratos de prestación de servicios o de salario integral. Vamos a ver algunos de los ejemplos que en este momento pues tenemos, y es que para el caso, por ejemplo, de una persona que gana el salario mínimo con 1.750.000 pesos, va a recibir 7.292 pesos por hora trabajada. Eso es un cambio muy importante, sobre todo que tiene que ver con ese bolsillo de cada uno de los trabajadores. Bueno, muy bien, muy importante esta explicación, pero hay muchas justamente dudas que surgen a raíz de esto. Tenemos una gráfica adicional, ¿verdad? Sí, esta es una gráfica adicional y es que otro de los cambios que viene precisamente con esa reforma laboral tiene que ver con las horas trabajadas, que pasa de 44 horas, que en este momento está a 42 horas a partir del 15 de julio. Ese límite de horas no se podrá pasar semanalmente. Bien, perfecto. Entonces vamos a saludar a esta hora para seguir entendiendo estos cambios que se están dando con los trabajadores a Iván Jaramillo, es el viceministro de Empleo y Pensiones que está con nosotros. Gracias por conectarse en Noticias Caracol en Vivo. Muchas gracias por la invitación a ti, Paula, a ti, María Fernanda, y a todos los que se conectan hasta ahora, un saludo muy especial. Bueno, María Fernanda acaba de hacer una explicación muy detallada de cómo son los cambios, pero surge una primera duda. Si el trabajador su día obligatorio de descanso, y lo voy a poner con un ejemplo para quienes trabajamos los fines de semana, mi día de descanso obligatorio es el miércoles, por ejemplo. Ese miércoles, si yo trabajara, ¿debería recibir entonces esas extras o esos dominicales? Sí, efectivamente, Pablo, el ejemplo está muy bien planteado. Se habla del día de descanso obligatorio, que es un día de descanso a la semana. Tradicionalmente es el domingo y los lunes festivos, pero la ley desde el año 2002 prevé la posibilidad de modificarlo y que las partes acuerden el día que mejor se ajuste a las necesidades del empleador y de los trabajadores. Entonces, en tu ejemplo, si es el miércoles el día que pactaron y ese día labora el trabajador, pues desde el 1 de julio, es decir, ya está aplicando, tiene derecho a un recargo por hora del 90% sobre cada hora trabajada. El recargo hasta el año 2025 era del 80, ahora sube al 90 y como ustedes lo explicaron, la idea es que en 2027 para julio suba al 100% recuperando lo que existía antes de 2002. Pero en tu ejemplo, y para responder la pregunta, si ese trabajador ha pactado con su empleador que el día de descanso obligatorio es el miércoles por X y Y razones de los dos que les conviene, lo pueden hacer y si el trabajador es requerido para laborar durante ese día de descanso obligatorio, pues va a recibir el 90% como recargo adicional a cada hora que labore por su trabajo. Viceministro, ahora hablemos de otro de los puntos, y es que también la gente tiene mucha preocupación porque dicen, tal vez si yo trabajo el festivo y me dicen se lo compenso, ¿yo ya pierdo esa plata? No, no, es que el trabajo, es decir, el trabajo en festivo tiene un recargo del 90%. Si el trabajo es ocasional, esto es
2 días de descanso obligatorio en el mes, el trabajador a su elección puede elegir entre el recargo del 90% del que ya hablamos o un día de descanso compensatorio, lo puede elegir. Pero si es habitual, no ocasional, esto es 3 días de descanso obligatorio o más en el mes, ya ese trabajador o esa trabajadora ya no escoge, tiene derecho al recargo y al día de descanso compensatorio durante la semana siguiente, porque si es habitual, pues él no descansaría y eso iría contra la propia fisiología y salud ocupacional de los trabajadores. Por eso la ley, si es habitual, reitero, María Fernanda, el trabajador tiene derecho a las dos cosas, a recargo y al descanso compensatorio. Si es ocasional, porque son 2 o menos días de descanso obligatorio en los que labora, pues va a poder escoger entre el recargo o el compensatorio. Esa es la precisión que yo quisiera hacer frente a tu pregunta, creo. Muy bien, vamos con esta siguiente pregunta. Vamos a ver la gráfica 5, si pueden los muchachos allí de producción de Noticias Caracol en vivo, que tiene que ver con el número de horas semanales. Y lo repito porque desde este 15 de julio la jornada laboral máxima en Colombia pasará de 44 horas a 42 horas semanales. Ahí la estamos viendo gracias a los muchachos de producción de Noticias Caracol en vivo. Y entonces vamos con la pregunta, ¿qué pasa si yo trabajo más de 42 horas semanales? Viceministro, por favor. Bueno, dame un poquito de contexto a la gráfica también, si me permites, Pablo. Sí, Nosotros claro. veníamos con una jornada semanal de 48 horas. Sí. Por la ley 2101/2021, es decir, previo al gobierno, se acogió esta reducción gradual. Lo que hace la reforma laboral es acoger esta reducción gradual e incluir el límite diario de 8 horas, que no estaba en la ley 2101. Dicho esto, frente a tu pregunta, ¿qué pasa si yo laboro después del 15 de julio más de 42 horas semanales? Pues las jornadas que yo desarrolle por encima de esas 42 horas semanales corresponde a trabajo suplementario, esto es con los recargos que correspondan, sea horas extras diurnas o nocturnas, o recargo por día de descanso obligatorio en función de lo que aplique. Pero si se superan esas horas, no es que esté prohibido. Lo que sucede es que operan los sistemas de recargo que estimulan el reconocimiento de superación de esa jornada máxima semanal. Para esas personas que tal vez tienen la duda de si va a afectar el salario, por ejemplo, si yo me paso a esas horas o si me lo compensan, ¿va a afectar de alguna forma los ingresos que reciben normalmente? ¿Se va a ver afectado, viceministro? No, si tú miras, María Fernanda, el título de la ley 2101 es que se reduce la jornada sin afectar el ingreso de los trabajadores. Y eso se respeta en la reforma laboral, se acoge tal cual. Entonces, se paga es por un compromiso de libertad que tiene el trabajador frente al empleador, se subordina, se pone bajo sus órdenes y durante un lapso de jornada, pues se pacta un salario. Como la jornada máxima es de 42 horas a partir del 15 de julio, pues sobre esa jornada máxima ese salario no puede verse afectado, se mantendría porque el trabajador estaría elaborando el mismo número de horas y habría un sistema de equivalencias que prohibiría que se redujera el salario porque es el límite máximo que está dando la ley a partir del 15 de julio. Ahora vamos a ver la gráfica 3 para los muchachos de producción y nos vamos con el tema de a quiénes aplica y a quiénes no. Y ahí va mi pregunta. ¿A quiénes aplica? Entonces, a las personas de contrato a término indefinido, de contrato a término fijo, de contrato de trabajo doméstico, de contrato de aprendizaje, manejo y confianza. No aplica para contrato de prestación de servicios y salario integral. ¿Cuál es mi pregunta, viceministro? Para este tema específico de contrato de prestación de servicios, ¿hay un plazo máximo que las personas puedan tener este tipo de contrato para que luego sean contratadas directamente? Esa es una primera pregunta. Y segundo, ¿por qué a quienes ganan un salario integral no les aplica? Es simplemente la explicación. Bueno, a ver, vamos a hacer las dos respuestas, intentar hacerlas bien, pero son preguntas muy distintas. Entonces, la primera es si las personas que tienen contratos de prestación de servicios, OPS, como son conocidas, deben en algún momento pasar a contrato de trabajo. La respuesta es no hay un tiempo, es inmediatamente esa prestación de servicios, esos servicios personales, estén bajo la figura de la subordinación, es decir, que se presten bajo las órdenes del que pide el servicio, pues opera la realidad, eso es lo que pide la ley, y ya es un trabajador dependiente. No es porque firmen un contrato de prestación. Si realmente hay prestación personal, remuneración y subordinación, pues realmente hay un contrato de trabajo y corresponde aplicarlo. Pero no hay una regla según la cual pasados tantos contratos pasa a ser trabajo dependiente. Esa no es la regla. La regla es hay que mirar si tiene, insisto, prestación personal, subordinación y remuneración para saber si es un trabajador real o no. Puede haber una confusión en la pregunta que imagino a qué corresponde, y es que con la reforma laboral, si los términos fijos al cuarto año ya pasan a ser indefinidos, puede ser por ahí Sí. la idea de clarificar eso. Y sobre la segunda pregunta, el salario integral,
La razón es que se hace un pacto de salario integral para los que ganan más de 10 salarios mínimos, quiero ser muy claro en esto. Tiene que el trabajador debe ganar más de 10 salarios, se les da un factor prestacional del 30% como mínimo y ahí se tiene compensado todos estos recargos por laborar en horas extras, en trabajo suplementario, en días de descanso obligatorio. Entonces es por eso, pero lo que no está habilitado por la ley, quiero ser muy claro en esto, Pablo y María Fernanda, es que yo pacte salario integral con alguien que gana un salario mínimo. Eso es ineficaz, digamos que no es válido para que todos entiendan, no es viable esa ruta. La ruta de salario integral es solo para los que vengan más de 10 salarios, más al menos un 30% de factor prestacional. Viceministro, ahora hablemos de esas personas que tienen contrataciones tercerizadas, básicamente a través de una empresa de vinculación o incluso a través de diferentes cooperativas. ¿Qué les aplica y qué no les aplica? Bueno, en tercerización lo que hay es una figura en que el empleador pues puede acudir a esquemas en los que bajo una figura de responsabilidad puede prestar los servicios a través de otros. Entonces, si es un contratista independiente o si es, por ejemplo, una temporal, pues es un trabajador, aplica exactamente la misma regla. Lo que pasa es que su empleador es, en un caso, la temporal, en otro caso el contratista, pero no me quiero detener en eso. Lo que quiero es expresar que desde que sea un trabajador dependiente, aplican estas reglas y va a tener derecho al reconocimiento de estos recargos por trabajar en días de descanso obligatorio, horas extras, su trabajo suplementario, etcétera, y la disminución de la jornada a 42 horas exactamente. ¿Qué pasa con una empresa que no cumple o con los dominicales o con las horas extras o con la jornada que no está, digamos, respetándole al trabajador? Primero, ¿qué pasa con esa empresa? Y segundo, si un trabajador considera que no le están respetando su jornada, ¿qué puede hacer? Bueno, esa es la pregunta, Pablo, siempre hacen, yo siempre la contesto de la misma manera. Yo aspiro a que haya un pacto social, de que se entienda que esto es en beneficio de todos, no va a perjudicar a nadie. No es que la empresa se vea afectada, porque es que a mayor equilibrio, vida personal, el ocio, etcétera, con la vida laboral, pues hay mayor productividad, el trabajador tiene más compromiso, el trabajador está probado que tiene unos mejores desarrollos, una mejor prestación. Pero ¿qué pasa si definitivamente eso no ocurre? Pues esas disfuncionalidades, que espero sean las menos, corresponde corregirlas a través de los conductos que establece la ley, esto es, a través de inspección, vigilancia y control del Ministerio de Trabajo o de los jueces. Entonces, si el trabajador considera que se le ha vulnerado un derecho, debe ir ante un juez laboral para que se le respete. Si el trabajador considera que no está respetando la ley laboral y que debe haber mecanismos de exigencia para su cumplimiento, va a la autoridad administrativa, esto es el Ministerio de Trabajo, en las direcciones territoriales que tenemos en todo el país, para que a través de inspección, vigilancia y control se pueda hacer ese seguimiento. Pero insisto, yo aspiraría a que se entienda que esto es en beneficio de todos, no se perjudica a nadie, lo contrario, la mayoría de países están reduciendo las jornadas incluso a menos horas de 42 y esto el recargo por día de trabajo en día de descanso obligatorio, pues está recuperando lo que había previo a la ley 189 de 2001. Pues viceministro, muchas gracias por este espacio acá en Noticias Caracol en Vivo, sobre todo hablar de esas dudas que hoy en día tienen los trabajadores, que no se les va a bajar el salario en primera medida, que ese día de descanso obligatorio, bien sea dominica, el domingo, otro día diferente se debe pagar y que sin duda alguna pues se van a ver beneficiados no solamente con este pago adicional que tiene un alivio importante en el bolsillo, sino también con esa reducción de la jornada laboral. Dos noticias muy importantes que sin duda alguna no solamente impacta a los trabajadores, sino también a todos los hogares. Gracias, viceministro. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, María Fernanda. Un saludo a todos los que se conectan hasta ahora.